Su madre le había dicho ni se te ocurra. En tu caso, Rocío, Rocío de antes, Rocío de después. No, ha vuelto, vamos a ver, yo dije el otro día, y es la realidad, que a mí me ha servido el viaje para darme cuenta y para asegurarme y aseverar que sigo siendo la que fui. Cuidadito, amiga. Cuidadito con lo que os traigo hoy, porque si pensabais que la capacidad de asombro tenía un límite, estabais muy equivocadas. Lo que vamos a destapar en este vídeo supera cualquier guión de ciencia ficción. Es el delirio máximo. Es la pataleta definitiva de quienes se creían los dueños de la verdad y han acabado estrellados contra el muro de la realidad. Atención a la bomba que acaba de estallar. Agarraos a la silla porque vienen curvas y son peligrosas. Resulta que ahora, después de todo lo que ha llovido, después de que la audiencia les diera la espalda y de que la justicia les condenara, sale a la luz una denuncia, un informe, una queja formal que acusa a la cúpula de Mediaset de negacionismo. Sí, como lo oís. Negacionismo. Se les llena la boca con la palabreja. Resulta que, según la versión de Rocío Carrasco y sus palmeros, Telecinco no se hundió porque hicieran una televisión basura que atacaba a la gente. No. Según ellos, Telecinco se ha convertido en una cadena machista y reaccionaria que ha censurado el revulsivo feminista que fue la docuserie. Hay que tener la cara de cemento armado. De verdad os lo digo, es de traca. Vamos a analizar la letra pequeña de esta guerra porque es indignante. El titular que nos intentan vender es negacionismo y reacción machista en la cúpula de Mediaset. O sea, que si tú, como directivo de una cadena, decides cancelar un programa porque nadie lo ve y porque te está costando millones en demandas, eres un machista opresor. No eres un empresario que mira por su negocio, no, eres un negacionista de la violencia de género. Es un insulto a la inteligencia. Y es un insulto a las verdaderas víctimas. Fijaos en el relato que han montado. Dicen que la docuserie de Rocío Carrasco agitó los cimientos del gigante Mediaset. Y tanto que los agitó. Casi los derrumba. Pero no por el feminismo, sino por la vergüenza ajena y por las ilegalidades. Porque aquí está la clave que ellos omiten. En este informe, en esta queja patética, se olvidan casualmente de mencionar un pequeñísimo detalle. Un detalle sin importancia, ¿verdad? Se olvidan de que la justicia les ha condenado. Omiten que Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los dueños de la fábrica de la tele, esos que ahora van de víctimas del sistema, han sido condenados por un delito de revelación de secretos. Se les olvida decir que difundieron detalles penales de una menor, de Rocío Flores, cuando estaba prohibido por ley. Eso no lo ponen en el informe. Eso no es feminismo en prime time. Eso es delincuencia en horario de máxima audiencia. Pero claro, es más fácil gritar negacionismo, que admitir la hemos cagado y hemos cometido un delito. Es que viven en una realidad paralela. Te dicen, el grupo de televisión ha retirado de su catálogo el contenido y se ha llevado por delante las 2 temporadas. Y lo dicen llorando, como si fuera una censura injusta. Señoras, lo han retirado porque un juez les ha dicho que han vulnerado derechos fundamentales. Lo han retirado porque les sale más caro mantenerlo que borrarlo. Pero ellos siguen con su mantra. Siguen diciendo que fue un estreno de impacto. Y te sacan los datos del primer día, 3,7 millones de espectadores, un 33% de cuota. Vale, muy bien. El primer día nos engañasteis a todos. El primer día nos sentamos a ver qué pasaba. Pero, ¿y el segundo? ¿Y el tercero? ¿Y cuando la gente empezó a ver que aquello era un juicio sumarísimo sin pruebas y con mucha manipulación? Ahí es donde la audiencia, vosotras, mi querida comunidad, dijisteis basta. Y eso es lo que les duele. Les duele que no pudieron lavaros el cerebro. Les duele que la gente apagara la tele. Y como no pueden aceptar que el público les rechazó, tienen que buscar un culpable. ¿Y a quién señalan? Agarraos, porque esto ya es el colmo del cinismo. Señalan a Ana Rosa Quintana. Sí, amigas. En este delirio de informe, acusan a Ana Rosa y a su productora, Unicorn, de orquestar una ofensiva. Dicen que Ana Rosa, de forma hábil y categórica, confeccionó un discurso para confrontar a Rocío Carrasco. ¡Pero qué barbaridad! ¿Desde cuándo en democracia confrontar ideas es un delito? ¿Desde cuándo dar voz a la otra parte es una ofensiva machista? Lo que les molesta no es Ana Rosa. Lo que les molesta es que Ana Rosa le puso un micrófono a Rocío Flores. Lo que les revienta es que alguien se atreviera a decir, oye, a lo mejor esta historia tiene 2 versiones. Ellos no querían periodismo. Ellos no querían debate. Ellos querían un monólogo. Querían una dictadura del pensamiento único donde Rocío Carrasco era la Santa Inquisición y todos los demás teníamos que agachar la cabeza y decir amén. Y como Ana Rosa no pasó por el aro, como Ana Rosa siguió haciendo periodismo, con sus más y sus menos, pero periodismo,
ahora la acusan de ser la líder del negacionismo. Es de risa. Si no fuera tan grave, sería para partirse de risa. Y luego tenemos el capítulo de las mártires. Carlota Corredera. ¡Ay, Carlota! Según este relato de ciencia ficción, Carlota Corredera fue purgada. Dicen que, como se posicionó claramente del lado de los postulados feministas, fue desapareciendo progresivamente hasta ser expulsada. Mentira cochina. A Carlota Corredera no la echaron por feminista. A Carlota Corredera la echaron porque hundió las audiencias de Sálvame a niveles históricos. La echaron porque la gente no soportaba su soberbia. La echaron porque insultaba a la audiencia, porque echaba del plató a quien pensaba diferente, porque se convirtió en una comisaria política en lugar de una presentadora de entretenimiento. Pero claro, queda mucho más bonito decir me han echado por ser demasiado feminista que decir me han echado porque soy mala profesional y he arruinado el programa. Es el victimismo llevado al extremo. Y atención, porque aquí viene la perla definitiva. El informe admite, con la boca pequeña, que hubo una caída de audiencia. Pero escuchad cómo lo justifican, porque es para enmarcarlo en el Museo de la Desvergüenza. Dicen, las fuentes consultadas leen la caída de la audiencia no como una reacción contra el feminismo, sino como un castigo del público al constatar que el feminismo que se predicó era en realidad una farsa. Toma ya. O sea, reconocen que su feminismo era una farsa, pero le echan la culpa a la cadena por no haberlo defendido mejor. No. La gente castigó la mentira. La gente castigó la hipocresía. La gente castigó ver a una madre vendiendo a su hija por 2 millones de euros mientras iba de abanderada de las mujeres. Eso es lo que castigó el público. Dicen que Mediaset se puso de perfil. Ojalá se hubiera puesto de perfil. El problema es que Mediaset se puso de frente, apoyando esa locura durante meses, hasta que vieron que se iban a la ruina. Y cuando intentaron rectificar, ya era tarde. El barco ya se había hundido. Y ahora, con todo perdido, vienen con estas denuncias. Denuncias que hablan de violencia vicaria, de negacionismo institucional, intentando llevar al terreno político lo que ha sido un fracaso empresarial y un delito periodístico. Están desesperados. Se les nota. Han perdido el poder, han perdido el dinero y han perdido el relato. Y lo único que les queda es patalear y acusar a todo el mundo de ser machista. Y fijaos en otro detalle que mencionan, la macrodemanda de Antonio David. Dicen que las expertas que participaron en los debates ahora no quieren hablar. Nos ha fastidificado. Claro que no quieren hablar. Porque ahora saben que pueden acabar en el banquillo. Esas psicólogas, esas abogadas, esas periodistas que se sentaban allí a diagnosticar a gente sin conocerla, a llamar maltratador a un señor sin sentencia, ahora tienen miedo. Han visto las orejas al lobo. Han visto que Antonio David no iba de farol, que les ha demandado uno a uno. Y claro, ahora se esconden. Ahora declinan participar. Qué valientes eran cuando tenían el foco y el cheque, y qué cobardes son ahora que llega el cartero con la citación judicial. Dicen, colaboraremos con la justicia. Ya. Colaborar con la justicia no es ir a la tele a cobrar. Colaborar con la justicia es respetar la presunción de inocencia, cosa que no hicisteis nunca. Esto es la venganza de la marea fucsia, pero una venganza ridícula. Una venganza de papel mojado. Intentan reescribir la historia para no admitir que fueron ellos los que destrozaron la cadena. Intentan culpar a Ana Rosa, a Rocío Flores, a Antonio David, a quien sea, menos a ellos mismos. Pero vosotras, que sois listas, que tenéis memoria y que tenéis el mando a distancia, sabéis la verdad. Sabéis que nadie negó nada. Simplemente, nos negamos a comulgar con ruedas de molino. Nos negamos a creer a una mujer que cambia de versión según le pagan. Nos negamos a aplaudir el linchamiento de una familia. Y eso no es negacionismo. Eso es sentido común. Eso es dignidad. Pero esperad, porque si creíais que esto era todo el barro que íbamos a remover hoy, estáis muy equivocadas. Porque mientras Rocío Carrasco y sus palmeros intentan demandar a Mediaset por ideología, hay otra guerra abierta que es mucho más visceral, mucho más personal y mucho más sucia. Porque en medio de este caos, donde todos se acusan de todo, ha salido Kiko Matamoros. Y Kiko Matamoros, que ya no tiene nada que perder porque ya está fuera, ha decidido abrir la boca. Y no la ha abierto para cantar ópera, precisamente. La ha abierto para hundir a una de sus antiguas compañeras, a una de las sumas sacerdotisas de este falso feminismo, María Patiño. Lo que ha contado Matamoros en esa entrevista con Ricky es oro puro. Ha destapado por qué María Patiño le odia, porque ataca a su mujer y que se esconde detrás de esa careta de periodista seria. Agarraos, porque si lo de Rocío es delirante, lo de Patiño y Matamoros es una carnicería en directo. Y os lo voy a contar todo, con pelos y señales, en el siguiente capítulo. No os mováis. Pero amigas, si la denuncia por negacionismo os ha parecido un chiste de mal gusto, esperad, porque ahora vamos a entrar en la zona oscura. Vamos a meter el dedo en la llaga de verdad.
Porque detrás de esas palabras grandilocuentes, detrás de ese feminismo de salón que nos vendieron, se esconde una realidad mucho más fea, mucho más sucia y, sobre todo, mucho más mentirosa. Vamos a hablar de lo que realmente les duele. Vamos a hablar de por qué la justicia les ha condenado. No les han condenado por ser feministas, que no os engañen. Les han condenado por tramposos. Les han condenado por manipular. Les han condenado por jugar con algo tan sagrado como la salud mental y los informes médicos de unos hijos. Recordad conmigo. ¿Os acordáis de aquellos primeros capítulos de la docuserie? ¿Os acordáis de la puesta en escena? Música dramática, luces tenues, y Rocío Carrasco con el traje fucsia sosteniendo papeles. Papeles, papeles y más papeles. Nos decían, estas son las pruebas. Esta es la verdad documentada. Y un jamón. Lo que nos enseñaron fue un puzzle recortado. Nos enseñaron documentos tachados, manipulados y sacados de contexto para que encajaran en su guión de película de terror. Y ahora, gracias a que la justicia ha hablado y a que gente valiente ha investigado, sabemos lo que Rocío Carrasco no quería que viéramos. Hablemos claro de los informes médicos. El pilar fundamental sobre el que construyeron su castillo de naipes fue aquel famoso intento de irse de este mundo en 2019. Fue el gancho emocional. Fue lo que nos rompió el corazón a todas al principio. ¿Quién no se conmueve ante una mujer desesperada? Pero, ay, amiga. Cuando los médicos de verdad, cuando los jueces leyeron el informe completo, la historia cambiaba. No cuadraban las pastillas. No cuadraban las dosis. No cuadraba el relato de me tomé todo el botiquín con lo que decían los análisis de urgencias. Nos vendieron una tragedia griega y resulta que, según muchos expertos que han analizado esos papeles sin tachones, la realidad médica distaba mucho de lo que contaba ella entre lágrimas y mocos. ¿Y por qué mentir en algo así? ¿Por qué exagerar o distorsionar un episodio tan doloroso? Pues muy sencillo, para criminalizar a la otra parte. Para decir fue culpa de ellos. Para vender la moto de que su hija y su exmarido la habían llevado al límite. Necesitaban un cadáver emocional para justificar el linchamiento público que iban a hacer después. Y aquí es donde entra la verdadera crueldad. La crueldad de una madre. En esa denuncia ridícula contra Mediaset de la que hablábamos antes, se quejan de que se retirara el contenido sobre la hija. Tienen la desfachatez de quejarse. Pero vamos a ver, señores, ¿ustedes saben lo que es la protección del menor? Rocío Carrasco entregó a la productora, a esos señores condenados, la sentencia de su propia hija cuando era una menor. Sacó del cajón lo peor que le había pasado a su hija en la adolescencia, un episodio de conflicto, de peleas, de gritos, y lo vendió. Lo empaquetó para que millones de personas vieran a Rocío Flores como un monstruo. Eso no es contar tu verdad. Eso es destruir a tu hija. Eso es violencia. Y de la dura. En los informes psicológicos que se filtraron y se comentaron, se veía a una niña que sufría, a una niña que estaba en medio de una guerra de titanes. ¿Y qué hizo la madre? En lugar de proteger esa intimidad, en lugar de guardar esos papeles bajo 7 llaves como haría cualquier leona con sus cachorros, los puso en el proyector de Telecinco. Mirad qué mala es mi hija. Mirad lo que me hizo. Es la semilla del mal. Esas frases, amigas, retumban en la conciencia de cualquier madre. ¿Cómo puedes dormir por las noches sabiendo que has expuesto a tu hija al escarnio público mundial? ¿Cómo puedes ir de abanderada del feminismo cuando has pisoteado a otra mujer, a tu propia sangre? Y ahora vienen con que son víctimas de negacionismo. No. Sois víctimas de vuestra propia maldad. El juez condenó a la productora por revelación de secretos. Es decir, el juez dijo, oiga, esto no se podía contar. Esto es ilegal. Esto es privado. Y la pregunta que nos hacemos todas y que ellos intentan tapar con estas demandas absurdas es, ¿quién le dio esos secretos a la productora? ¿Quién abrió el cajón? ¿Quién traicionó a Rocío Flores? La respuesta tiene nombre y apellidos, Rocío Carrasco Moedano. Ella fue la garganta profunda. Ella fue la que suministró la munición para disparar contra su hija. Y por eso, cuando ahora leen que Mediaset ha borrado esos capítulos, se enfadan. Se enfadan porque les han quitado su arma. Les han quitado el juguete con el que hacían daño. Y no nos olvidemos del otro gran olvidado en esta historia, David Flores. El hijo. Ese chico que es pura luz, pura inocencia. También intentaron utilizarlo. También intentaron jugar con sus informes, con su discapacidad, con su situación. Insinuaron que estaba secuestrado, que estaba manipulado. Pero la realidad, la tozuda realidad que vemos en las fotos y en los vídeos, es que ese chico es feliz con su padre y con su hermana. Y que si no está con su madre, no es porque nadie se lo impida, es porque su madre decidió, en un momento dado, que le estorbaba para su nuevo relato de vida con el ser de luz, Fidel Albiac. En la denuncia hablan de violencia vicaria. Se llenan la boca con ese término.
Dicen que Antonio David ejerce violencia contra ella a través de sus hijos. Pero, amigas, analicémoslo fríamente. ¿Quién ejerce violencia contra quién? ¿Es violencia que un padre cuide de sus hijos? ¿O es violencia que una madre vaya a la tele a decir que su hijo es reaccionario o que su hija le pegaba? ¿Quién está utilizando a los hijos para hacer daño al otro? El mundo al revés. Nos quieren convencer de que el cielo es verde y la hierba azul. Y todo esto nos lleva al punto clave de por qué están tan rabiosos ahora. Porque demandan a la cúpula de Mediaset. Están rabiosos porque se les ha desmontado el chiringuito de las mentiras. Pensaban que con la etiqueta de violencia de género tenían bula papal. Pensaban que si se envolvían en la bandera morada, nadie se atrevería a investigar sus papeles tachados. Nadie se atrevería a cuestionar sus fechas que no cuadran. Nadie se atrevería a preguntar, oye, Rocío, ¿por qué no llamaste a tu hijo en 5 años? Pero les salió mal. Les salió mal porque la gente no es tonta. Porque vosotras no sois tontas. Visteis las costuras del disfraz. Visteis la frialdad. Visteis el odio en la mirada. Y dijisteis, esto no me cuadra. Y ahora, acorralados por las sentencias, acorralados por las deudas, porque deben mucho dinero, amigas, mucho, y acorralados por el rechazo social, intentan morir matando. Intentan decir que Telecinco es machista. Telecinco. La cadena que les dio horas y horas de prime time para insultar a todo el mundo. Es de desagradecidos y de cínicos. Lo que Rocío Carrasco no quiere que veas, lo que intenta tapar con esta cortina de humo del negacionismo, es que ha perdido. Ha perdido a sus hijos para siempre, y no por culpa de Antonio David, sino por la suya propia. Ha perdido la credibilidad. Y ha perdido el juicio, el legal y el moral. Los informes médicos reales decían una cosa. Su boca decía otra. Y al final, la verdad, como el aceite, siempre queda por encima. Y fijaos en la paradoja. Se quejan de que ya no están las feministas en la tele. Se quejan de que Carlota Corredera ya no está. ¿Sabéis por qué no está? No por una conspiración machista. No está porque nadie la veía. Porque era insoportable ver cómo manipulaban datos en directo. Cuando un programa tiene que mentir para sobrevivir, ese programa está muerto. Y eso es lo que le pasó a la docuserie y a todo lo que la rodeaba. Murió de mentira. Murió de sobredosis de manipulación. Así que, cuando escuchéis ahora que demandan a Mediaset, no penséis pobrecita Rocío, qué injusticia. Pensad, mira cómo patalean porque les han pillado el carrito del helado. Pensad en esos informes manipulados. Pensad en esa hija expuesta. Y pensad que, por fin, alguien ha puesto freno a este despropósito. Pero claro, en este naufragio del Titanic fucsia, las ratas empiezan a comerse entre ellas. Y aquí es donde enlazamos con la otra gran historia del día. Porque mientras Rocío llora por los despachos de los abogados demandando la cadena que la hizo rica, sus antiguos defensores, sus antiguos amigos de Sálvame, están en una guerra civil sangrienta. Kiko Matamoros, que siempre fue el más listo de la clase, el que veía venir el desastre, ya no se calla. Y ha decidido que, si el barco se hunde, él se va a llevar por delante a la capitana del moralismo barato, María Patiño. Lo que ha contado Kiko de María Patiño explica muchas cosas. Explica por qué María estaba tan obsesionada con defender lo indefendible. Explica sus complejos, sus paranoias y su maldad. Y os aseguro que, después de escuchar lo que viene ahora, vais a ver a la Patiño con otros ojos. Preparaos, porque si creíais que lo de Rocío era fuerte, lo de Matamoros despellejando a Patiño es digno de una película de gángsteres. Pasamos al capítulo final y aquí no vamos a dejar títere con cabeza. Pero amigas, si pensabais que con la denuncia de Rocío Carrasco y sus mentiras médicas ya habíamos tenido suficiente por hoy, estáis muy equivocadas. Porque cuando el barco se hunde, y el barco de la fábrica de la tele no es que se hunda, es que ya está tocando el fondo del mar, las ratas empiezan a morderse entre ellas. Y lo que vamos a analizar ahora es la carnicería definitiva. El ajuste de cuentas final entre dos pesos pesados que se odian, aunque intenten disimularlo con sonrisas falsas. Hablo, por supuesto, de Kiko Matamoros y María Patiño. Durante años nos vendieron que eran una familia. La familia Sálvame. Ja. Una familia disfuncional, tóxica y llena de rencor. Y ahora que ya no hay cheques millonarios que tapen los odios, la verdad sale a borbotones. Kiko Matamoros ha concedido una entrevista, esa charla con Ricky que está dando la vuelta a internet, y lo que ha soltado por esa boca no es veneno, es napalm puro. Ha decidido acabar con María Patiño. Pero no a gritos, no con insultos barriobajeros como hacen otros. No. Lo ha hecho con la frialdad de un cirujano, diseccionando la psique de María y dejándola expuesta como lo que realmente es, una mujer, según él, acomplejada, paranoica y mala compañera. Vamos al origen del odio, porque esto es clave para entender la hipocresía de la Patiño.
Kiko cuenta que el problema viene de lejos, viene de cuando María empezó a atacar, sin piedad y sin motivo, a su mujer, Marta López Álamo. Fijaos en la jugada. María Patiño, la gran feminista, la mujer que lleva la chapa morada en el pecho, la que se rasga las vestiduras si alguien critica a Rocío Carrasco, se dedicó a machacar a una chica joven, modelo, que no le había hecho nada a nadie, solo por ser la novia de Matamoros. Kiko lo dice claro, se hizo eco de informaciones envenenadas. Dice que María se tragó mentiras, que decía que Marta copiaba a otras, que quería trepar. Vamos, el manual de la buena compañera, ¿verdad? ¿Dónde estaba la sororidad ahí, María? ¿Dónde estaba el hermana, yo sí te creo? Ah, no. Que la sororidad de Patiño es selectiva. Solo vale para sus amigas o para las que le dan audiencia. Si eres una chica joven, guapa y estás con Matamoros, entonces eres el enemigo y vale todo, vale mentir, vale ridiculizar y vale hundir. Matamoros destapa que María Patiño es una nefasta periodista. Lo dice con otras palabras, pero el mensaje es ese. Dice que ella pretendía que esas mentiras fueran la palabra de Dios. Y eso, amigas, es el retrato perfecto de María Patiño. Una mujer que no contrasta, que no investiga, que se cree cualquier chisme que le llegue al teléfono si le sirve para hacer daño a quien le cae mal. Y luego se sienta en el plató, mira a cámara con esa vena hinchada en el cuello y te dice te lo juro por mi carrera. Tu carrera vale lo que valen tus fuentes, María. Y tus fuentes, según Matamoros, son basura envenenada. Pero lo más fuerte de la entrevista no es lo profesional, es lo personal. Kiko Matamoros entra en el terreno psicológico y ahí es donde la destroza. Utiliza palabras que, dichas con esa voz grave y tranquila, duelen más que una bofetada. Habla de fragilidad. Habla de complejos. Y suelta la frase lapidaria, vemos gigantes donde hay molinos. ¿Sabéis lo que le está diciendo en la cara? Le está llamando desequilibrada. Le está diciendo que vive en una realidad paralela, que es una paranoica que se inventa enemigos donde no los hay. Le está diciendo que su lucha, su vehemencia, no es pasión periodística, es inseguridad patológica. ¿Y cuánta razón tiene? ¿Cuántas veces hemos visto a María Patiño brotar en directo, llorar, gritar, irse del plató porque alguien le llevaba la contraria? Nosotras pensábamos, qué intensa es. Pero Matamoros nos da la clave, no es intensidad, es complejo. Es una mujer que necesita tener la razón siempre porque, en el fondo, sabe que no la tiene. Kiko dice, es una persona con sus limitaciones. ¡Auch! Eso duele. Le está diciendo que no da para más. Que es limitada. Que se cree una estrella del periodismo y no llega ni a becaria de investigación. Y lo mejor es la segunda lectura que podemos sacar de esto. Kiko dice que los momentos más tensos y violentos con ella han sido delante de cámaras. ¡Qué casualidad! Fuera de cámaras, todo normal. Pero en cuanto se enciende el piloto rojo, ¡zas! María se transforma. ¿Por qué? Porque María Patiño es un personaje devorado por sí mismo. Necesita el conflicto, necesita el drama, necesita ser la protagonista. Posiblemente, como bien apuntaba yo antes, utiliza a Kiko Matamoros, al machirulo oficial, según ellos, para confrontar y quedar ella como la heroína feminista moderna. Es todo un teatro. Un teatro barato para engañar a la audiencia. Mira cómo le canto las 40 a Matamoros, mira qué valiente soy. Y Matamoros, que es perro viejo y se las sabe todas, la mira con esa media sonrisa y piensa, pobrecita, qué papelón estás haciendo. Es la guerra de los egos. Pero en esta guerra, Matamoros tiene una ventaja, a él le da igual todo. Él ya está de vuelta. Él reconoce sus errores, a veces se me va la mano, dice. Pero María. ¡Ay, María! María se cree su propia mentira. María se cree Juana de Arco salvando a las mujeres de España, cuando en realidad es la primera que critica el físico, la ropa y la vida de las demás mujeres si no le bailan el agua. Esta entrevista es el acta de defunción de su amistad, posiblemente, el acta de defunción de ni que fuéramos como grupo unido. Se odian. No se soportan. Están ahí por dinero, por necesidad, porque fuera de ese micromundo hace mucho frío. Pero la audiencia ya lo nota. Notamos la tensión. Notamos el asco que se tienen. Y ver a Matamoros deseándole lo mejor con esa ironía fina es el golpe final. Le deseo todo lo mejor en lo personal y en lo profesional. Traducción, ojalá te estrelles y me dejes en paz, pesada. Y volviendo al principio, todo esto conecta. Conecta con Rocío Carrasco. Porque María Patiño fue una de las grandes defensoras del relato de Rocío. Fue la que compró la mercancía averiada de la violencia vicaria sin cuestionar nada. Fue la que atacó a Antonio David sin pruebas. ¿Por qué? Porque María Patiño funciona así. Se mueve por odios, por impulsos, por complejos. Se identificó con Rocío Carrasco no por justicia, sino porque vio una oportunidad de ser protagonista, de ser la abanderada de una causa.
Y ahora que la causa se ha hundido, ahora que los jueces condenan a la productora y Rocío demanda la cadena por negacionismo, María Patiño se queda sola. Se queda sola, desacreditada y señalada por sus propios compañeros como una paranoica. Es el fin de ciclo perfecto. El karma, amigas, siempre llega. A Rocío le ha llegado en forma de sentencias y soledad. A Mediaset le ha llegado en forma de demandas de su propia protegida. Y a María Patiño le ha llegado en forma de Kiko Matamoros diciéndole a la cara lo que toda España piensa, que está acomplejada y que es mala periodista. Se les ha caído el chiringuito. Se les han visto las costuras. Y ahora, por mucho que pataleen, por mucho que denuncien negacionismo o por mucho que María Patiño llore en su nuevo canal de streaming, ya nadie les cree. La credibilidad se gana en años y se pierde en un minuto. Y ellos la perdieron el día que decidieron vender a una niña, manipular informes médicos y atacar a todo el que pensaba diferente. Ahora solo nos queda sentarnos y ver cómo se devoran entre ellos. Es un espectáculo triste, sí, pero es el espectáculo que ellos mismos han creado. Han sembrado vientos y están recogiendo tempestades. Y vosotras, mi querida comunidad, sois las únicas que habéis mantenido la cordura en todo esto. Las que no os creísteis el cuento. Las que visteis que detrás del fucsia había mucho negro. Así que hoy, más que nunca, quiero saber qué pensáis. Quiero que dictéis sentencia en los comentarios, porque vuestro juicio vale más que el de cualquier tribunal de la tele. Decime, ¿creéis que Rocío Carrasco tiene razón al demandar a Mediaset o es una desagradecida? ¿Qué opináis de que María Patiño atacara a la mujer de Matamoros por envidia? ¿Pensáis que Kiko Matamoros ha sido cruel o solo ha dicho la verdad que nadie se atrevía a decir? No os calléis nada. Quiero leer fuego en esos comentarios. Desahógaos, que aquí estamos en familia y aquí sí se puede hablar con libertad. Y por favor, si os ha gustado que os traiga la verdad sin filtros, si os gusta que destapemos a estos personajes que se creen intocables, hacedme un favor enorme. Es gratis y ayuda a que este canal siga creciendo y siendo una pesadilla para ellos. Reventad ese botón de like. Dadle con ganas. Que se note que somos legión. Y si todavía hay alguna despistada que ve los vídeos pero no está suscrita, ¿a qué esperas, mujer? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque la guerra en Mediaset no ha hecho más que empezar y aquí te lo vamos a contar todo, antes que nadie y sin pelos en la lengua. Gracias por estar ahí. Gracias por ser inteligentes y no dejaros manipular. La verdad siempre gana. Nos vemos en el próximo bombazo. Un beso enorme a todas.